Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio de encuentro con el conocimiento entretenido para toda la familia. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Raspilich. Buenas noches, les doy la bienvenida a una nueva Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural familiar. La historia de la medicina hoy día ha logrado 1000 maravillas. Casi todas las enfermedades tienen cura y si no, al menos tienen tratamiento. Hoy día tenemos una chus y nos tomamos una pastilla y si no nos tomamos una pastilla tenemos 20 para elegir en las farmacias. Pero esto no siempre fue así. No. La historia de la medicina ha pasado por altos y bajos, ensayos y errores. Y incluso hasta no hace mucho tiempo, comienzos del siglo XX, los médicos ni siquiera se lavaban las manos entre operación y operación. Incluso pensando en la salud mental, cualquier persona que tenía una enfermedad era considerado poseído por un demonio. Y esto hace poquito. De este tema, de la historia de la medicina, desde los anales hasta la actualidad, incluyendo la salud mental, vamos a hablar en este capítulo increíble con dos expertos invitados que les voy a presentar luego de la siguiente nota. La pandemia del COVID-19 permitió alcanzar un hito en la historia de la medicina, desarrollar vacunas seguras y eficaces en tiempo récord para ir en auxilio de la población mundial. Hasta antes del desarrollo de Moderna, Pfizer y BioNTech, los primeros antídotos en ser administrados a la población durante la pandemia en 2020, el récord lo ostentaba el desarrollo de la vacuna contra el ébola, Ervebo, que necesitó 5 años desde el inicio de los ensayos en humanos hasta su aprobación en 2019. Este salto en la investigación científica es fruto de décadas de estudios y avances en el campo de la medicina, cuya historia se remonta prácticamente a los inicios de nuestra existencia. En este largo camino hasta nuestros días, el desarrollo de la medicina ha sido protagonista de una intrincada trama de ensayos y errores, teorías fallidas, pruebas y análisis, muchos de ellos irrisorios e infructíferos vistos desde nuestra perspectiva actual, pero fundamentales para comprender hasta dónde hemos llegado en esta materia. El desarrollo de la anatomía en la antigua Grecia, la fabricación de los primeros medicamentos y la elaboración de diagnósticos basados en el estudio y en el ensayo son los cimientos que hoy sostienen las sólidas bases de la medicina actual. Pero ¿cuáles fueron nuestros primeros pasos en el estudio de nuestro cuerpo y sus afecciones? ¿Cómo se curaban las enfermedades en el pasado? ¿Desde cuándo comenzamos a tener certeza sobre los tratamientos y sus resultados? Las respuestas en la siguiente Noche Nerd. Como les decía antes de la nota, tenemos dos magníficos invitados para hablar de la historia de la medicina. Con ustedes, el gran psicoanalista Mariano Rupertus. Bienvenido. Y el gran escritor Joaquín Barañao. ¡Bravo! Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Por favor, Mariano, toma asiento que vamos a empezar con Joaquín. Joaquín Barañao es escritor y podcaster. Escribió el libro Historia Universal Freak Extendida. Es conductor del podcast Historia Freak. Es fundador de Wiki Explora. Y además le gusta viajar, el trekking, el esquí de montaña. Es un hombre muy diverso. Joaquín, ¿qué es Wiki Explora? Wiki Explora es una página web modelo wiki, al igual que Wikipedia, en el que cada persona puede editar, puede aportar para documentar las rutas de montaña, de trekking, de mountain bike y también rutas urbanas que tenemos por la ciudad, sobre todo la ciudad de Santiago. Oye, qué buena iniciativa, wikiexplora.cl. ¿Cómo? Sí, porque cubrimos los Andes de toda Sudamérica, no solamente de Chile. Por favor, adelante. Bien, pues yo les voy a contar un poco acerca de algunas curiosidades de la historia de la medicina. Miren, la medicina en realidad surge, uno podría decir, a partir del siglo V a.C., cuando Hipócrates, uno de los grandes griegos, separa por primera vez de manera clara, al menos primera vez que nosotros sabemos, la magia de una protociencia. Porque antiguamente las enfermedades, las dolencias, se asociaban a problemas mágicos, a designios de los dioses. Pero Hipócrates dice, no, parece que aquí esto tiene que ver con lo que hoy día llamaríamos ciencia, todavía no se usaba esa palabra. Y dice que las enfermedades se producen por el desbalance de alguno de los 4 humores. Estaban las 2 bilis, estaba la sangre y la flema. La sangre estaba asociada a la pasión, ¿cierto? Hasta el día de hoy mantenemos esa idea.
y la flema a la apatía, ¿cierto? Entonces, por eso que uno diría que una persona es flemática, ¿cierto? Y bueno, y decía él también que en estos desequilibrios de estos 4 humores influía también el ambiente, lo que es un adelanto de lo que más tarde iba a tomar forma como la teoría miasmática, la idea de que las enfermedades se producen por aires putrefactos, ¿cierto? Por lo que está, por lo que respiramos. Y entonces Hipócrates, a diferencia de quienes lo precedieron, enfrentaba la medicina de una manera bien práctica, material, que era tocaba las cosas, las texturas. Ahora, no podía meterse dentro del cuerpo, entonces todo tenía que ver con olores, con sabores, y él era una de las muchas personas, por ejemplo, muchas personas que después que él, al igual que él, que tocaba, que saboreaba, por ejemplo, los fluidos corporales. Y tenía también algunas ideas bien atípicas, como que, por ejemplo, para abortar había que saltar y pegarse en el poto con los tobillos, imagínense. Y bueno, uno de sus tratamientos para los dientes, por ejemplo, era polvo de esqueleto de ratón. Y ya que estamos hablando de la odontología de Hipócrates, fíjense que él decía que los hombres tenían más dientes que las mujeres, aun cuando bastaba simplemente abrir la boca y saber contar para poder señalar lo contrario. Una idea que influyó incluso en Aristóteles, quien era bueno para decir cosas sin evidencia, el profe Aristóteles. En el botiquín de Hipócrates no faltaba el silfio. ¿Qué es el silfio, dirán ustedes? Bueno, era una de los grandes recursos médicos de la antigüedad. Era una planta del norte de África y otros lados que llegó a valer su precio en oro. Se usaba, entre muchas otras cosas, como anticonceptivo y además sus semillas tenían forma de corazón. Y es una de las posibles causas de por qué hoy día asociamos lo que es una especie de mera bomba hidráulica del cuerpo con el amor y la pasión. Lamentablemente el silfio se acabó y no estamos exactamente seguros de cómo era, pero sí que se usó muy ampliamente en la antigüedad, no solamente por Hipócrates. El segundo gran nombre de la medicina de la antigüedad, tenemos que dar un salto casi 8 siglos para adelante. ¿Se acuerdan de la película Gladiador? Estoy seguro que todos la han visto. Bueno, ¿se acuerdan del emperador que se llama Joaquin Phoenix? Joaquin, como yo que me llamo Joaquín. Bueno, o sea, el actor, por supuesto. El emperador era Cómodo. Estaba inspirado en el emperador Cómodo, quien es verdad que le gustaba vestirse de gladiador e ir a pelear a la arena. Él peleó con todo tipo de animales inocentes. Incluso el rudo público romano muchas veces quedó horrorizado con las tropelías de Cómodo en la arena. Bueno, pues bien, al menos tenía, si le pasaba algo, al médico más famoso de todos los tiempos en su staff. ¿Quién era? Galeno. Seguramente ustedes se acuerdan de una farmacia, ¿cierto?, que se llama parecida, inspirada en él. Muchas veces los periodistas, ¿cierto?, para usar un sinónimo de médico, dicen el Galeno. Bueno, él hizo los tratados de anatomía que duraron más de 1000 años. O sea, hasta el siglo XVI se seguía usando la anatomía de Galeno, lo que resulta una tremenda paradoja. ¿Por qué? Porque a él no le estaba permitido, en el seno del Imperio Romano, hacer disecciones de cadáveres humanos. Entonces, ¿él lo que hacía? Bueno, diseccionaba animales. Entonces, imagínense que la anatomía que se supo por más de 1000 años era basada sobre todo en macacos. También diseccionó elefantes, diseccionó una serie de otros animales. Entonces, no es de extrañar que por mucho tiempo se creyó que el útero era parecido al de los perros, por ejemplo, y se creía que la sangre se producía en el hígado. Bueno, Galeno decía además que los hombres somos más cálidos y las mujeres son más frías. Y decía que, bueno, de hecho decía que si no había calor suficiente, lamentablemente, como quien dice, el premio de consuelo era que había salido una mujer, po. Y estas ideas terribles se perpetuaron durante mucho tiempo. Incluso Santo Tomás de Aquino, él escribió una cosa muy parecida. Y decía entonces que, además, como la mujer es una especie de proyecto fallido de hombre, eso decía Galeno, entonces los genitales, el aparato reproductor, es el mismo, pero al revés. Entonces, si una mujer se acaloraba demasiado, por ejemplo, haciendo deporte intenso, ¡pum!, esto se podía invertir. ¿Que se podía convertir en hombre? No decía que se podía convertir en hombre. Él muchas veces había visto mujeres haciendo deporte intenso, pero sí decía que corría el riesgo de que los genitales, ¡pum!, se le invirtieran. Bueno, y fíjense que este señor Galeno tuvo tanto prestigio que en el Renacimiento, cuando después veían algunas de sus locuras, decían, no, esto no lo puede haber dicho Galeno. Esto tiene que ser un problema de los escribas que transcribieron mal las cosas que él escribió. Pocas personas en la antigüedad escribieron más que Galeno, en todos los campos, no solamente en medicina. Bueno,
Después viene la época oscura, que es la primera parte de la Edad Media, donde hay mucho menos conocimiento de qué es lo que ocurrió, baja el nivel de alfabetización, ¿cierto? Y Europa entra en un declive muy pronunciado, sobre todo los primeros años, los primeros siglos de la Edad Media, y gradualmente la ilustración pasa al mundo islámico. Hoy día vemos el mundo de manera muy europeocéntrica, pero de verdad que en la Edad Media, la mayor parte de ella, fue el Islam el que llevó el carro del conocimiento. Y si hablamos de medicina, el más famoso de ellos era Avicena. Él escribió un famosísimo libro, el Canon Medicinae, el año 1025, que fíjense que perduró por siglos y siglos. Hasta incluso el siglo XVIII en las universidades españolas se seguía enseñando el Canon Medicinae de Avicena. Ahí escribía, por ejemplo, que para detectar a un diabético había que catar la orina. Así que ya ven que el ser médico no era un oficio apto para asquientos. Y también él recurrió alguna vez al menos que está documentado, a recursos psicológicos para tratar a la gente. Le tocó un príncipe persa que, dicen los escritos, se creía vaca. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con este señor que se creía vaca? Y decía, hagan un guiso conmigo. Entonces llega Avicena y dice, compadre, esta vaca está demasiado flaca, no hay nada que hacer con ella, así que vamos a tener que descartarla. Y le dice, no, pero ¿cómo? Entonces se pone a comer, aumenta de peso y, dice los cronistas de la época, supera el delirio. Bueno, y la medicina islámica fue lentamente goteando hacia Occidente, y uno de los grandes importadores de este conocimiento fue Constantino el Africano, que suena como una especie de conquistador, ¿cierto? Pero en realidad era un monje benedictino. Fue con sus escritos que tomó mucha fuerza la medicina en ciudades como Salerno, ¿cierto? Que fue un gran centro médico. Y en los escritos de él se basó el Antidotarium Nicolai, que era una especie de gran enciclopedia de conocimiento de la época, que decía, entre otras cosas, por ejemplo, que los espermatozoides femeninos se producían en el testículo izquierdo y el femenino en el derecho. Entonces, algunas de las personas más desesperadas por tener un niño, fíjense, que optaban por hacer un corte, ¿cierto?, literal, para quedarse solamente con el testículo que les servía. Esta es una época, además, en la que los médicos eran más bien personas que estaban en su torre de marfil encargadas de conversar, de escribir de los textos, ¿cierto?, del conocimiento teórico. El asunto práctico, el ir ahí a la cafetería, a meterse en los tejidos humanos, era muchas veces relegado a los barberos. O sea, eran personas que, bueno, claro, por un poco de plata te afeitaban la barba y por otro poco te sacaban la muela y ya, y un poquito más y entonces se metían ahí en los tejidos ahí con las manos en la masa a hacer lo que hiciera falta. Los médicos en realidad estaban en una cosa mucho más teórica. Hacia finales de la Edad Media viene posiblemente el fenómeno, llamémoslo médico, de la medicina, más recordado y que más ha cambiado la historia de la humanidad, que fue la terrible peste negra. Nadie sabe cuánta gente murió, pero posiblemente en torno a un 35, puede ser hasta el 40% de la población de Europa, y en otros lados fue similar. No se sabía cómo tratar esto, cómo enfrentarlo. Se intentó de todo, por ejemplo, refregar cebollas, hierbas, serpiente picada, imagínense, frotar una paloma. En general había cierto consenso que era mejor no bañarse y que era mejor mantener los poros taponeados con mugre, porque recuerden la teoría miasmática esta que había adelantado inicialmente el profe Hipócrates. Este aire putrefacto era una de las posibilidades que se barajaba para explicar esta maldición. El eminente profesor universitario Gentile da Foligno decía, que es por lo demás el primer europeo que hizo una disección en un cuerpo humano, al menos que sabemos, recetaba esmeralda molida, decía él, que era de suficiente potencia para agrietar los ojos de un sapo. Bueno, en el Renacimiento las cosas comienzan lentamente a cambiar. Andrea Vesalius hace una disección en un cuerpo humano y se da cuenta de que había más vértebras en los libros de anatomía de Galeno. Y ahí dice, no, ¿saben qué? Descubrí el problema. El profe Galeno hacía esto en macacos. Entonces, hemos estado toda nuestra vida durante siglos y siglos estudiando anatomía que se hizo en animales y no en personas. En el siglo siguiente, William Harvey describe el sistema circulatorio. Antes no se entendía muy bien cómo era que la sangre se movía por el cuerpo, fue bastante preciso.
Y para poder avanzar en esto, él estaba desesperado por conseguir cadáveres. Tanto así que terminó diseccionando tanto a su padre como a su hermana una vez que murieron. Pero pese a todos sus esfuerzos, fue ridiculizado por la comunidad científica y murió en la más profunda amargura. Ahora, mientras él solamente describía esto de forma teórica en sus libros, el señor Richard Lower, inglés, fue más lejos y se metió en el asunto práctico porque hizo una transfusión. Te dicen, fantástico, la primera transfusión de sangre. Bueno, pero resulta que la hizo desde una oveja viva a un voluntario increíblemente valiente, no sabemos si valiente o derechamente disparatado, pero a la media hora estaba feliz, estaba fumando pipa, tomando vino y saltando en una pata. Entonces, esta idea de que se podía hacer transfusiones de sangre fue una revolución para la medicina europea y se produjo una especie de fiebre de la transfusión y comenzaron a hacerla desde animales domésticos. Y la hacían también con transfusión con leche, con vino, con cerveza y hasta con mercurio. O sea, pocas cosas hay más letales que el mercurio. Y fíjense que 3 años después de Harvey, al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, Peter Chamberlain, hermano de un señor que se llamaba Peter Chamberlain, exactamente igual, inventa los fórceps. ¿Y por qué? ¿Qué tiene esto de freak? Bueno, que los fórceps los mantuvieron en secreto. Fue un secreto familiar. Y entonces cada vez que los usaban, bueno, cerraban todas las cortinas y adentro producían la tremenda sonajera para que nadie se enterara de qué es lo que estaba pasando allá adentro y de esa manera nadie les robara el secreto. Y eso fue durante generaciones y generaciones de la familia Chamberlain hasta que ya no hubo cómo ocultarlo más. En el mismo siglo XVII se produce otra oleada de peste negra, la que yo les conté, la grande, esa de fines de la Edad Media, es solamente una de muchas. Esa fue la del siglo XVII, es la que le tocó a Newton. Él se tuvo que ir a cuarentenar y Newton, fíjese que una de las cosas que hizo fue que colgó un sapo de las patas y lo tuvo 3 días hasta que vomitó. Y él dijo, no, este vómito, este es el tratamiento que yo creo que a mí me va a servir para enfrentar la peste negra. ¿Y qué hizo la autoridad? Dijeron, bueno, no sabemos cómo se trata esto, pero una de las cosas que vamos a hacer es vamos a exterminar gatos y perros. Y fíjense que la peste negra se transmite, por las pulgas de las ratas. ¿Qué hacen gatos y perros? Bueno, una de sus actividades favoritas es cazar ratas. Entonces, ¿qué estaban haciendo las autoridades? Pues precisamente agudizar el problema de la peste negra. En ese mismo siglo, uno de los principales atractivos de Londres era, fíjense, increíble esto, un asilo de orates, el Bethlehem Royal Hospital. Entonces uno iba a Londres y decía, bueno, yo quiero ver, por ejemplo, la Torre de Londres, que durante un periodo funcionó como zoológico, quiero ver quizás el puente y quiero entrar a este asilo de orates y ver como quien ve animales, ¿cierto? Imagínense qué terrible, cómo se trataba entonces los problemas psiquiátricos a estas personas tras las rejas, ¿cierto? Era uno de los atractivos. Y ya apenas entrando en el siglo XVIII, otro problemazo ahí de la medicina inglesa fue cuando una campesina que se llamaba Mary Toft engañó a todo el mundo, incluyendo al médico real, de que ella había parido conejos. Y fuera solamente una loca que dijo eso. No, pero lo interesante es que el médico real le creyó y escribió sobre esto. Así que la profesión médica quedó pero muy mal parada después de ese episodio. Y diseccionar cadáveres todavía era un problema, era difícil, no era tabú como antes, como en la época de Galeno, pero estaba complicado. Entonces, una de las maneras de pagar el arancel de la Universidad de Edimburgo era proveyendo un fiambre. Imagínense cómo funcionaban las cosas en aquel entonces. Pero lo bueno es que en este siglo XVIII, el siglo de Mary Toft, comenzamos a ver la luz al final del túnel, lentamente, muy lentamente, con las vacunas. Esto no fue un invento totalmente occidental. En China ya se practicaba algo que se llamaba variolización, que era con las costras, ¿cierto?, secas pulverizadas y las soplaban con un tubo. Se llamaba insuflación nasal. Por una de las fosas nasales, para iba adentro. Izquierda a las niñas y por la fosa nasal derecha a los niños. Se moría algo así como el 2%. O sea, esta cosa no era sencilla, pero bueno, era menos malo que morir de viruela. Y, en parte inspirado por estos procesos, un señor que se llama Edward Jenner, ¿qué es lo que hace? Pues bien, toma una enfermedad que se llamaba la viruela bovina, que era una especie de versión menos letal de la terrible viruela. ¿Y qué hizo entonces? Tomó un niño, un hijo, un campesino pobre, y
le enchufó nomás la viruela bovina adentro. Y experimentando con humanos, tal cual, un ser humano vivo, inocente, plenamente lleno de dignidad y derechos, después de haberle enchufado la viruela bovina, le enchufa la viruela tal cual, así nomás. Y el niño pasó fiebre, qué sé yo, pero sobrevivió. Y es por eso que las vacunas se llaman así, porque provienen de esta sustancia de las vacas, ¿cierto? Y bueno, después ya en el siglo siguiente vendrían los antibióticos y otros cambios que muy lentamente nos permiten llegar a la medicina que conocemos hoy, que realmente sí es eficaz para salvar vidas y mantener la integridad de nosotros. Espero que se hayan entretenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Oye, ¿sabías? Esto fue una gran epopeya en todo caso, lo de la vacuna de ¿cómo se llama? De la inoculación de la viruela bovina. Después pasaban, o sea, hicieron un viaje por todo el mundo, vacunando, inoculando a toda la gente de la vacuna bovina, y así fue que se salvaron millones de personas para siempre, y ahí fue la primera experiencia, eso está documentado. La vacuna de la viruela es posiblemente el mayor éxito de la historia de la medicina. Es realmente increíble. Sí. Conversaremos de eso más adelante, luego de presentar a nuestro segundo invitado, Mariano Rupertus, por favor. Acércate a la alfombra del conocimiento. Muchas gracias. Mariano Rupertus es psicoanalista e historiador. Es doctor en psicología en la Universidad de Chile y en historia de la Universidad de Santiago. También es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello. Es autor del libro Freud y los chilenos y es fanático de Batman. Mariano, y me sopló un pajarito que no solamente te gusta Batman, sino que además estás preparando un libro sobre Batman. Estoy empezando a investigar el papel de la psicología en el cómic de Batman. ¿De la psicología en el cómic de Batman en qué contexto? En el contexto de trauma del personaje, su entrenamiento con Freud para poder investigar la mente criminal. Ese tipo de contenido es el que me interesa rescatar. ¿Y en qué fase estamos de la...? No, estamos ya recopilando material y analizándolo. Por favor, avísame cuando estemos listos para leerlo. Si tú quieres alguna que le pase por mí. Sí, una excelente tutora. Perfecto. Bueno, por favor, en este momento continúa con ilustrarnos con tu conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien. Bueno, Joaquín recién hizo un largo repaso de muchos tipos de enfermedades y soluciones a través de la historia. En mi caso, como psicoanalista y historiador, lo que quiero con ustedes hoy día es poder discutir y conversar acerca de un tipo de enfermedad y cómo la medicina ha tenido muchas explicaciones al respecto. Esta es la enfermedad mental. Hoy día yo me debería decir que Chile tiene un grave problema de salud mental y es muy necesario que podamos conocer la historia de cómo la enfermedad mental fue explicada por la medicina y tratada en ese sentido. Hoy día muchos chilenos y chilenas sufren de depresión, ansiedad y estrés. La pandemia en ese sentido aumentó significativamente las enfermedades mentales y es necesario, por lo tanto, poder poner alarma y atención para poder cultivarnos al respecto y poder tener noticias de cómo la medicina puede ser una ayuda para nosotros y poder entender en ese sentido las distintas maneras de entender la enfermedad mental. ¿Es nuevo estos abordajes sobre la enfermedad mental? No, no lo son. Me atrevería a decir que hoy día la medicina mental, que es la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología, nacen primeramente al mundo a finales del siglo XIX. En ese sentido, los diagnósticos psiquiátricos también tienen un fuerte impacto en la manera en que las personas se ven a sí mismas. Es muy distinto decir tengo un resfriado a decir soy depresivo. Por lo tanto, ese efecto de identidad, es muy necesario poder en ese sentido conocerlo y identificarlo. Por lo tanto, la estigmatización ha sido una larga segunda consecuencia de los diagnósticos psiquiátricos. En ese sentido, la historia antigua, ya retomando también la misma senda que había dejado Joaquín, especialmente en la Edad Media, ustedes saben que decía que la enfermedad mental era producto de la posesión demoníaca. Es decir, si yo estaba loco era porque en ese sentido el demonio había entrado en mi cuerpo y la única solución que yo tenía en ese sentido era recurrir a la iglesia y por lo tanto un exorcismo. En ese sentido ya podríamos decir que en Chile tenemos un gran caso, que es el caso de Carmen Marín, que en el año 1857, bajo el nombre de La Endemoniada de Santiago, inspiró un gran debate a nivel local donde curas y médicos se debatieron para poder entender de qué se estaba tratando. En ese sentido, un médico a cargo del caso de Carmen Marín llamó a muchos doctores para que pudieran hacer pericias médicas a esta mujer joven que vivía en
en un hogar de niñas, y dentro de estos médicos llamó a un médico que se llamaba Joaquín Barañao. En ese sentido, es muy interesante ese dato, los médicos justamente llegaron a un diagnóstico que es el diagnóstico de histeria. En ese sentido, los curas decían de posesión demoníaca y los médicos decían histeria. ¿Pero qué es la histeria? ¿No? ¿Y qué significaba este debate de la endemoniada? La endemoniada, para no perderme en este dato importante, inspiró una teleserie de TVN que se llamaba La Poseída en el año 2015. ¿Qué es lo importante de saber de esto? Es saber que en ese momento la Iglesia dominaba la escena mundial en muchos sentidos. Y en ese punto la locura también era parte de las explicaciones que la Iglesia daba al respecto. Y recién desde ese siglo en adelante, del siglo XIX, mediados del siglo XIX, comenzó un proceso que se conoce como secularización de la medicina. Por lo tanto, empieza a haber mayores proyecciones científicas de la enfermedad mental y explicaciones donde la ciencia empieza a ganarle terreno a la religión. ¿Cuál era la terapéutica de la época? La única terapéutica que se conocía para los enfermos mentales en el siglo XIX era el hospital psiquiátrico, era el asilo. En ese sentido no existían psiquiatras, sino que existían alienistas. Ustedes deben también conocer una serie de televisión del año 2018 que se llamaba El Alienista. Ese era el protonombre o el primer nombre que los psiquiatras tenían en esa época. Lo importante en ese sentido era que la psiquiatría es una disciplina que viene desde distintos lugares del mundo a parar a nuestro país. Y en ese sentido, Francia y Estados Unidos fueron los lugares más importantes del desarrollo de la psiquiatría. ¿Qué tiene en particular el médico psiquiatra? El médico psiquiatra, a diferencia del neurólogo, a diferencia del médico del pediatra o de otras especialidades, vive dentro del mismo lugar donde están sus enfermos, es decir, habita dentro del asilo, adentro del manicomio. Lo que se llamará asilo primero, luego se va a llamar manicomio y luego se va a llamar hospital psiquiátrico. En ese sentido, ¿cuál es el acento de la época? Es el cerebro. El acento es estudiar el funcionamiento cerebral y la locura puede ser entendida como una malformación cerebral que se va heredando a través de las generaciones. Ese nombre se va a llamar degeneración mental. ¿Qué pasó en Chile en esa época? Se sigue una tendencia a nivel mundial donde se empiezan a construir muchos hospitales psiquiátricos y en ese sentido en Chile en el año 1852 se inauguró la Casa de Orates de Santiago. La Casa de Orates de Santiago se desarrolló primeramente en el barrio Yungay, era una casa pequeña donde la gente era acumulada, encerrada ahí, precisamente por loco. Antes de eso, la gente que sufría de enfermedades mentales permanecía en cárceles o en estaciones de policía sin ningún tipo de tratamiento. No diría yo que en la Casa de Orates de Yungay había tratamiento, no había ningún tratamiento, el único tratamiento era el encierro. Posteriormente, al otro lado del río Mapocho, la iglesia dona unos terrenos, también se compran gracias a que se reúnen grandes notables de la alta esfera del país, entre ellos Cauciño, Macul y Tomás Urmeneta, y ellos compran los terrenos de lo que se iría a llamar la Casa de Orates de Santiago. En ese sentido, es particular el movimiento de pacientes desde 1852 hasta nuestros días. Cada año que se va desarrollando la modernidad en Santiago, es decir, un país más moderno, un país donde se desarrolla el Estado, cada vez van ingresando año a año más pacientes a los hospitales psiquiátricos. En eso a nosotros los investigadores nos hace pensar la vinculación que hay entre desarrollo del país e enfermedad mental. Entonces, la interrogante era, ¿por qué la gente se enfermaba y qué hacer con ella? Bueno, la decisión era simple, había que encerrarla porque no podían andar los locos divagando por la ciudad. ¿Qué es lo que se decidió? Se decidió que la única terapia que había era enseñarles un trabajo. Por lo tanto, en la Casa de Orates de Santiago, del otro lado del río, ustedes sabrán, al lado del cementerio general, al lado del Instituto Bacteriológico, al lado de la morgue, es decir, al otro lado de lo no deseado de la ciudad, está la locura. Y ahí se desarrollan talleres y la laborterapia es el único tratamiento que existe. ¿Qué significa laborterapia? Significa que la gente se mejora trabajando. Es decir, el loco es aquel que no produce y que es un gasto para el Estado. ¿Qué tipo de terapias se desarrollan en la Casa de Orates? Se desarrollan en ese sentido talleres de lavanderías, escoba, carpintería. La gente adquiere un oficio y puede volver a la vida normal. Sin embargo, mucha gente permanece muchos años encerrados, son abandonados en el hospital psiquiátrico sin ningún contacto para poder salir o poder volver a reinsertarse en la vida normal. La enfermedad mental, por lo tanto, está ligada a no trabajar.
Ustedes saben que hasta el día de hoy el estrés laboral es muy importante y está relacionado con la enfermedad mental. El estudio del cerebro es muy importante, ya les decía. A medida que el hospital psiquiátrico va ganando en reputación científica, se inaugura, por ejemplo, un estudio anatómico cerebral. Hay autopsias que se desarrollan en el hospital psiquiátrico. ¿Con qué objetivo uno se podría preguntar? Bueno, conocer el cerebro, conocer cómo el cerebro funciona, y en ese sentido uno podría pensar en un caso interesante que les quiero contar hoy día, que es el caso de Drácula. Ustedes conocen la novela de Bram Stoker, donde Bram Stoker era un gran novelista irlandés, el cual leía en su época dos tipos de cosas que son interesantes. Que una era que la medicina de su época quería cuerpos, como lo decía Joaquín, cerebros para poder investigar. Pero como los cementerios y los cerebros eran parte del terreno de la iglesia y el terreno de la religión, era un sacrilegio investigar a los muertos. Por lo tanto, que lo que había que hacer era contratar a los que se llamaban los resurreccionistas. Los resurreccionistas eran una cuadrilla de sujetos que sacaban a los muertos, los levantaban de la tumba y vendían sus órganos para poder ser estudiados. Y por otra parte, Bram Stoker investigaba la hipnosis, que era la capacidad de dormir a alguien y poder cambiar su conducta. Como se imaginarán, la unión de ambas cosas, es decir, gente que se levanta desde el cementerio y gente que hipnotiza, le da las características al vampiro, que puede levantarse de los muertos y hacer dormir a sus víctimas antes de chuparle la sangre. Bueno, ¿qué importa en ese sentido? Significa que el cerebro es la residencia de todos los males. Y aquel que está enfermo mental significa que tiene un problema en su cerebro. ¿Cómo se transmite la enfermedad mental? Se transmite a través del nacimiento, a través de la degeneración mental. Es decir, el vientre va a marcar que alguien nazca loco y se muera loco. Alguien no puede cambiar en ese sentido. Será que al comienzo del siglo XX empieza a dominar fuertemente este tipo de teorías y ya la gente loca se le empieza a asociar con la gente peligrosa. Y ustedes verán cómo el estudio de la criminología, en ese sentido, a través de un importante investigador italiano que se llama Cesare Lombroso, empezó a hablar de el degenerado mental o el peligroso nato. En ese sentido se empieza a decir que la gente peligrosa tiene características de los ojos, los pómulos, la boca y la frente estrecha. Por eso que el día de hoy se le dice a alguien en tono de broma que no tiene ni 3 dedos de frente cuando se le dice que alguien no es inteligente, es decir, que tiene un cerebro pequeño. El cambio de la medicina va a venir con el siglo XX, especialmente a finales del siglo XIX, de la mano de alguien que me representa fuertemente, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud, que era un neurólogo de Austria, vienés, que él se va a París y estudia con un hombre que se llamaba Charcot, que aplicaba la hipnosis. Cuando Charcot hipnotizaba a sus pacientes, le pedía a los pacientes que cambiaran sus síntomas. Los síntomas histéricos que muchas mujeres sufrían en el hospital de la Salpêtrière. En ese sentido, la histeria era una enfermedad muy, muy loca para la gente de la época. Habían parálisis, cegueras, habían gente que quedaba hablando otro idioma, pero no había ninguna lesión cerebral que reforzara esa idea. ¿Qué significaba, por lo tanto? Que bajo hipnosis la gente podía recordar episodios que lo habían traumado y al mismo tiempo contándolos se recuperaba. ¿Qué pasó con Freud en ese sentido? Freud inventó el psicoanálisis y por lo tanto usaba la hipnosis para descubrir la idea del inconsciente. El inconsciente era aquella parte de la mente que estaba reprimida para nosotros y por lo tanto nosotros teníamos que recordar. Freud era un mal hipnotizador, no sabía dormir a sus pacientes, por lo tanto les pedía que se recostaran en un diván y les tocaba la frente para que recordaran lo que se les venía a la cabeza. Ahí parte la terapia psicoanalítica. La gente empieza a hablar de su vida. Se dan cuenta que la enfermedad mental cambia. Ya no es el cerebro, sino que la relación que yo tengo con mis padres, con los amores prohibidos, con la idea de crianza. Eso fue un éxito alrededor del mundo y especialmente también en Latinoamérica. Por lo tanto, la idea de la infancia y de preparar a los niños para la vida adulta va a fomentar una psiquiatría más social y más ligada a la medicina social. Los discursos de la energía, los discursos del siglo XX, los discursos del desarrollo moderno van a apoyar justamente la idea que es necesario fortalecerse física y mentalmente para los desarrollos de la modernidad y los desafíos de la modernidad. Cinturones eléctricos, la metáfora de que somos parte de un gran engranaje y de una gran maquinaria moderna empapó la cultura alrededor del mundo. Ustedes se recordarán la película de Chaplin de 1936, Tiempos Modernos, donde Chaplin es tragado por la máquina. De ahí en adelante la psiquiatría se va a convertir justamente en una ayuda para enfrentar la vida relámpago, la vida acelerada de la modernidad.
Y justamente la psiquiatría se empapa la vida común. Ya no solamente son los psiquiatras, sino que la gente debe educarse psicológicamente. Y ahí que precisamente la idea de prevenir la enfermedad mental va a impulsar la idea de que aparezcan psicólogos, pedagogos, profesores y jueces que se preocupen de la mente. La educación mental es muy interesante, es muy importante. La crianza ayuda mucho para poder prevenir. Sin embargo, el otro gran cambio va a venir a finales o a comienzos de los años 50 del siglo pasado. Aparecen las píldoras y la farmacología para poder apoyar a la enfermedad mental. Aparecen los antipsicóticos, los antidepresivos, los ansiolíticos y los estabilizadores del ánimo, que se vuelven una gran herramienta para combatir la enfermedad mental. Sin embargo, no son la única manera y la más exitosa de poder combatir la enfermedad mental. Siempre a los investigadores nos queda la pregunta, ¿la enfermedad mental se hace o se nace? Por lo tanto, podríamos seguir ligando la idea del desarrollo moderno, de la hipervelocidad, y hoy día podríamos hablar de la hiperconexión. El enfermo mental es alguien que va de la mano contraria del deseo de ser emprendedor de sí mismo, de ser un gran resiliente de la cultura. Entonces, en ese sentido, se dan cuenta que el paseo por las distintas formas de entender la enfermedad mental va desde el cerebro, va desde la crianza, va desde el ambiente, va desde el estado, del desarrollo y la prevención. ¿Somos enfermos mentales o el contexto nos enferma en ese sentido? La depresión hoy día nos ataca fuertemente. La enfermedad, hace poco, acuérdense, con el estallido social se decía que no era depresión sino capitalismo. Por lo tanto, es muy necesario que nosotros hoy día tengamos una posición cada vez más crítica, más abierta, para no solamente generar hipótesis individualistas, hipótesis totalmente biológicas, sino también cada vez más contextuales y sociales, donde la enfermedad mental es un producto combinado de variables biopsicosociales. Eso, muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, Mariano. Oye, qué interesante el tema se pasó. Oye, Mariano, ¿fue un error? ¿Fue una broma? ¿Dijiste Joaquín Barañao? Yo escuché Joaquín Barañao. No, dije Joaquín Barañao. ¿Y Cousiño? Y Cousiño. Claro, no Macul, es Cousiño. Sí, ¿es broma? No es broma. Dentro de los peritos que vieron a Carmen Marín, que el cura que mandó a convocar tanto a padres como a médicos, uno de ellos era Joaquín Barañao. Increíble. Es curioso porque, bueno, mi nombre es un apellido raro, un nombre curioso, y yo no sé si hay algún otro Joaquín Barañao en el mundo hoy día, no sé. Yo he googleado, digamos, los que tenemos nombres raros podemos googlearnos. Exacto. Y lo único que había visto era este señor, este médico del siglo XIX. Y el primero, fíjate, que me tiró el dato de que había participado en el exorcismo fue Jorge Baradit. Un día me escribió y me dijo, ¿este Joaquín Barañao es algo tuyo? Me dijo, sí. Y no. No lo sé, pero es único, o sea, no sé si hay uno vivo, y sé que al menos que ha habido uno durante la historia de la humanidad, que es este médico que justamente nos cruzamos aquí en la charla. Sí, muy insólito. No había pasado. Oye, una pregunta general. La idea de los remedios como productos tan específicos, ¿cuál es la historia un poco de estos remedios? Porque vamos desde el murciélago de rana hasta remedios súper específicos en la salud mental que generan tratamientos efectivos. Historia de los remedios. Tiro la pelota al aire. Mira, hay mucho tiempo y mucho espacio, entonces cada lugar es diferente. Pero en general, durante la mayor parte de la historia de la medicina, no hubo una, digamos, obediencia a la evidencia, sino que en realidad había todo un mundo generado en torno al rumor, a tal persona me dijo, al mito. Entonces yo hablaba, por ejemplo, de Gentile da Foligno durante la gran peste negra del siglo XIV, que decía Esmeralda molía, que podía agrietar los ojos de un sapo. Y pues, evidentemente que no había evidencia para eso. Son cuestiones que provenían de saber popular, de lo que fuera. ¿Pero qué significa que pueda agrietar los ojos de un sapo? Era la idea de que las enfermedades muy poderosas debían ser combatidas con elementos de similar potencia. Por eso que, por ejemplo, teoría miasmática, yo hablaba, ¿cierto?, el aire putrefacto. Entonces, una de las cosas que algunas personas decían era que había que tener a mano olores lo suficientemente poderosos para poder contrarrestarlas. Y algunas personas incluso envasaban pedos, porque decían, bueno, este es uno de los recursos que nosotros tenemos para poder contrarrestar el aire putrefacto que viene y nos trae la enfermedad. No sabían, no existía la teoría del germen de la enfermedad. Hoy día sabemos que la peste negra se transmitía a través de las pulgas de las ratas, pero no sabían. Entonces, esta idea posiblemente todos han visto estas máscaras, ¿cierto?, con estos picos largos.
Ah, era por lo... Esos picos largos era porque adentro le introducían hierbas y otras sustancias que creían que podía contrarrestar este aire putrefacto que suponían que traía la enfermedad. Y a juicio de ustedes, observando la historia, el comportamiento anterior y dónde estamos ahora, no cachando nada, no viendo nada, dando palos de ciego, en la salud, en la investigación, ¿dónde nos vemos? ¿Qué no estamos viendo? Mira, yo diría que la medicina, a medida que se ha ido especializando, lo ha hecho de una manera bien asimétrica. O sea, hay áreas que son realmente muy eficaces. Cuando recién llegamos, Mariano me decía, mira, puedes leer ahí. Yo le decía, es que mira, yo me hice la LASIK hace 12 años y, oye, 15 minutos cada ojo, precisión láser, y hoy día veo, pero perfecto, porque es un procedimiento que funciona a las mil maravillas. Y por otro lado, hay otras áreas que son muchísimo más difíciles. Por ejemplo, la nutrición. Porque, ¿qué pasa con la nutrición? Que uno intenta estudiar los efectos de ciertos elementos, pero uno no come solamente eso, sino que come muchas cosas en paralelo. Entonces, hacer estudios para poder verificar de manera aislada los efectos de tal cosa son muy difíciles. O la salud mental, que por su naturaleza es tanto más difícil. Entonces, es muy asimétrico. Yo diría que nutrición, yo diría que en psiquiatría estamos, digamos, queda mucho camino por recorrer, y yo diría que, por ejemplo, en traumatología o en oftalmología hemos avanzado una enormidad. Oye, y pensando en esta idea como de la hipnosis, que estuvo tan persistente a lo largo de la historia, ¿era placebo? ¿Qué pasa con la hipnosis y cómo se relaciona luego con Freud? ¿Por qué Freud, en qué se basa para desarrollar su teoría de psicoanálisis? Y un gran capítulo la hipnosis, pero la hipnosis tenía mala fama. Hasta el día de hoy la hipnosis está más relacionada con el show televisivo, así como... ¿Pero funciona? ¿Alguien se los puede...? reyes comiéndose la cebolla. ¿Pero alguien se puede hipnotizar de verdad? Sí, por supuesto que sí. Es un estado que yo puedo generar en otro. Exacto. ¿Y cómo? El estado hipnótico es una respuesta, digamos, muy clara a la sugestión. O sea, alguien puede caer en un estado muy cercano al estar adormecido y seguir instrucciones. Alguien puede. Y hay gente que no puede ser hipnotizada porque no tiene sugestionabilidad, ¿no? A nosotros desde chicos nos dicen, es que lo que pasa es que este cabro chico es tan sugestionable, porque viene otro y le dice lo que tiene que hacer y sigue las instrucciones. Bueno, esa capacidad de sugestión durante mucho rato se asemejó también a las multitudes. La multitud, la masa de gente, funciona como si fuera hipnosis, digamos, ¿no? Por eso alguien puede hacer cosas locas estando en la masa que estando solo. Vamos con la primera pregunta del público. Hola, soy Cecilia, muy interesante la charla. Le quiero preguntar a Joaquín, ¿cuáles eran los exámenes que los doctores hacían en la antigüedad para llegar a sus diagnósticos? Gracias. Bueno, fíjate, tantos lugares, tantos espacios, ¿cierto? O sea, exámenes había realmente de todo tipo. Yo comenté, por ejemplo, que una de las maneras de verificar la diabetes era derechamente catando, ¿cierto?, la orina, y si era especialmente dulce, bueno, había ahí un antecedente para diagnosticarla. Por ejemplo, el tema de los exámenes para... Catar. Sí. Catar, pues. Probar con la lengua. Sí. Bueno, uno de los exámenes para verificar el embarazo, hasta hace re poco, fíjate, había que matar una coneja hembra y bueno, y luego con la orina de la mujer que uno estaba estudiando, ver si es que se producía la reacción asociada a la hormona, ¿cierto?, que está en la orina. Y eso significaba que había que, imagínate, era un matadero de conejos, pues, y eso hasta hace no mucho. Y también se usaron... ¿Pero y era efectivo? ¿Salía? Sí. ¿Qué pasaba? Sí, según... Sí, se le paraban las orejas, se le cabían las orejas. Oreja arriba era feo. No, es que era en los ovarios de la coneja que en paz descanse. Tenía que hacer pipí sobre los ovarios, sí, afuera. Sí. ¿Ya? Y por eso que la coneja no podía sobrevivir al test. A ese test. Así que imagínate, oiga, doctor, estaré esperando. No, espérame un ratito nomás, vamos a hacer una pequeña carnicería al patio. Y claro, y seguimos. Vamos a otra pregunta del público. Hola, muy buenas noches. Soy Josefa y tengo una pregunta para Mariano. ¿Qué medicamentos se usaban para tratar los problemas psiquiátricos cuando todavía no se avanzaba en la investigación de los psicofármacos? El tema de los psicofármacos son los años 50. Antes la gente tenía que descansar, ¿no? Las curas de sueño, ¿verdad? Cuando si se puede dar una cura de sueño, es justamente la gente que era internada en los hospitales para dormir mucho tiempo. Alejarse de la ciudad también era una cura,
¿no? Por eso que Los sanatorios. Po. los sanatorios arriba de los cerros, Claro. para tomar buen aire y tomar mucho sol, eran justamente las terapéuticas médicas de la época. Los incipientes como medicamentos mentales eran justamente alguna sustancia para que la gente pudiera calmarse y dormir. Pero las curas de sueño, los baños calientes, los inicios de la electroterapia partieron justamente a mediados del siglo XIX. Sí. Y antiguamente en la siglo XIX, comienzo del siglo XX, las terapéuticas de salud, ¿por dónde iban generar los estados de bienestar? ¿Cómo se...? Es que es una pregunta súper abierta porque hay un montón de tratamientos y cuestiones. Por ejemplo, mira, la sangría seguían súper en boga en el 19. Y entonces, bueno, cuando alguien estaba ahí en situación complicada y métale sacando ahí litros y litros de sangre, muchas veces eso lo que hacía era empeorar las cosas, a veces terminaba matando a los pacientes. Y bueno, eso es uno de los tratamientos que te puedo mencionar, pero la verdad es que había muchísimo. A finales del 19 o principios del 20 comienza, por ejemplo, la lobotomía, que es realmente una locura. O sea, eran extracciones de trozos o sea, cortes grandes en el cerebro y que afectó a mucha gente. Entre ellas, por ejemplo, una hermana de John F. Kennedy, del presidente de Estados Unidos. Nunca le dijeron a la madre de ella que se lo iban a hacer y la dejaron jodida para toda la vida. ¿Y de la lobotomía nos pasamos al electroshock? Fíjate que estaba pensando cuando escuchaba nuestra conversación, igual es interesante dejarle claro a la gente que existen posibilidades de lo que se llama como la medicina tradicional y también las posturas hoy día más integrativas con respecto a tipos de medicina. Hoy día hay CESFAM o consultorios en Chile donde está el médico y la ruca, Sí. conviviendo en el mismo espacio. Sí. Y eso es tan válido justamente porque son formas de entender la enfermedad y entender los remedios o la forma de mejorar. O la existencia de cobertura cada vez más a lo que se llama como las medicinas complementarias, ¿no? Lo que puede ser el tai chi, lo que puede ser otro tipo de ejercicios complementarios. Entonces tú te das cuenta que la medicina y sus soluciones también tienen que ver con las creencias, con las que las personas tienen con respecto a cómo entienden su propia enfermedad. Entonces tienes espacios culturales donde hay más posibilidades de explicarse y por lo tanto hay mayor medicina. Yo tengo pacientes que pueden ir al psicoanalista, pero después más tarde pueden ir al médico chino. Claro, Entonces, claro. cerca de mi consulta hay un centro de medicina china. Entonces, para el médico tradicional sería como incompatible ir al médico clásico e ir a la medicina china a tomar hierbas, digamos, o hacer otro tipo de cosas. Entonces, las investigaciones hoy día muestran cada vez más la cercanía de ambos mundos porque estamos en una sociedad que permite mayores explicaciones. Claro, yo me imagino que en el pasado la gente tiene que haber pasado desde los conocimientos, o sea, cuando estamos hablando de patas de rana y sopita de murciélago, estamos hablando de una cultura popular que se va transformando en farmacéutica, porque o sea, al final todos los remedios vienen de... De hecho, por ejemplo, un tratamiento de la Edad Media, siglo XIII, con nuez moscada, supuestamente permitía recuperar la virginidad. Eso decía el libro hebreo del amor femenino. Imagínate, a propósito de lo que tú dices de la patita de rana, ¿cierto? De que, Claro. bueno, vamos mezclando sustancias y por ahí alguien dice flujos de chisme y todo y terminan llegando no digamos a conclusiones, pero a nociones de esa naturaleza. Oye, y para cerrar una última pregunta, porque ya estamos en el tiempo, enfermedades graves, pandemias a lo largo de la historia que hayan tenido curas efectivas, la viruela es la única. ¿Cuál es la historia un poco de las enfermedades así? Mira, yo diría, la viruela es, sin lugar a dudas, la mayor historia de éxito. O sea, la viruela es una enfermedad que existía en el viejo mundo y cuando llega al nuevo mundo, con Colón en adelante, produce, junto al tifus y otras, pero sobre todo viruela, produce un nivel, o sea, un holocausto humano como no hay otro en la historia humana. O sea, es la mayor mortandad que existe en toda la historia de nuestra especie, fue la llegada de la viruela y otras enfermedades de América, porque los americanos no habían desarrollado defensas, a diferencia de la piñada de Europa. Y bueno, yo comenté, ¿cierto?, como parte la historia de la vacuna parte con la viruela, que era la enfermedad que más gente se llevaba consigo. Bueno, podría ser la malaria, pero de todas maneras entre las top 3, ¿cierto? Y la vacuna, bueno, resulta ser tan eficaz que el último caso de viruela del mundo se produjo en la década de los 70, por ahí por el 76, 78. Y hoy día hay una discusión, ¿cierto?, si destruimos o no destruimos las vacunas que viruela, porque la ventaja es que si surge un nuevo brote tenemos la vacuna y la desventaja es que filtra. sigue existiendo el virus sobre la faz de la Tierra, Sí, ¿cierto? claro. Y otra gran historia de éxito es la
bueno, es la poliomielitis, que está bien cerca de desaparecer. Quedan algunos bolsones en India, pero queda muy poquito realmente. Entonces la poliomielitis es algo que podría desaparecer también. Y hay otras que hay tratamientos súper eficaces, ¿cierto? Pero yo diría que sobre todo esas dos. Chiquillos, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente tenemos que despedir, así que acompáñenme, por favor. Oigan, este es un tema muy bonito, muy largo y además que nos ofrece mucha conciencia y valoración por dónde estamos con la ciencia y la medicina hoy día, que por lo menos no nos morimos tanto y la pasamos mejor. Si quieren saber más sobre estos temas... Bueno, datosfreak.org, ahí yo creo que la mayor base de curiosidades de habla hispana, 5.000, casi 6.000 datos ya. Chángale. ¿Y? Spotify en podcast, por favor. Spotify, ya saben. Y si quieren preguntarnos cosas a nosotros, que les hagamos llegar sus preguntas a nuestros invitados, no duden de escribirnos en nuestras redes sociales, comentarios, opiniones, preguntas, está todo bienvenido. Ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias chiquillos por compartir su profundo y maravilloso conocimiento con nosotros. Pásenlo súper bien, cuídense mucho y tómense todas sus vitaminas.